pensamiento sobre la reproducción nunca fue sencillo. En la Biblia hay dos relatos sobre la creación del humano. Uno de ellos expresa que el Creador decidió que Adán debe tener una compañera de género opuesto y la creó a partir de sus costillas. En el otro, el hombre y la mujer fueron creados simultáneamente y de forma separada. En el campo científico fueron grandes avances de la comprensión de la reproducción. Ya en el siglo XVII afirmaban que todo ser vivo procede del desarrollo del huevo, aunque no es del todo cierto, ya que hay reproducción sin huevo. Bien, básicamente a lo que queríamos llegar, digamos, con esa pregunta, era cómo el pensamiento... Apaga un rato el micrófono máximo tuyo porque hace ruido, hace un poco de ruido. Cómo el pensamiento fue cambiando, fue variando a través del tiempo. Desde los primeros escritos bíblicos hasta la actualidad, ese pensamiento acerca de la sexualidad, no solo en el hombre, sino en el resto de los seres vivos, fue cambiando. Por ahí a comienzos se pensaba un poquito más en relación al hombre, y luego ese pensamiento también se fue trasladando a los animales y al resto de los seres vivos, y a medida que aparecieron mayores avances tecnológicos, por ahí se pudo saber un poco más. Vemos en estos casos, en estos ejemplos, vemos que la ciencia siempre va sumando las experiencias, ¿no es cierto? No es que aparece alguien con algo totalmente nuevo y que eso cambia de un día para el otro, sino que todo lo que va apareciendo va teniendo en cuenta las experiencias anteriores o los pensamientos anteriores, por decirlo así, ¿no? Por eso decimos que la ciencia es sumativa, va sumando todo, a medida que va pasando el tiempo, va sumando todas las experiencias hasta llegar a las realidades actuales, digamos, los pensamientos actuales. ¿Se entiende a qué quería ir con esa pregunta? A que veamos nosotros cómo fue cambiando ese pensamiento de la sexualidad a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno. Sí. Pregunta número 2. ¿Quién le puede leer? Yo. ¿Quién es yo? Valentino. Dale. ¿La dos? Sí. Sí. ¿Cuál es la importancia de la reproducción? ¿Qué tipos de reproducciones existen? ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno. Respuesta. ¿Quién me le puede leer? Yo. Dígame el nombre, por favor. Valentino, ya leíste, ya me leíste la pregunta. A ver que alguien lea la respuesta. Yo, Juan. Juan, dale. La importancia que tiene la reproducción es que el proceso mediante el cual se mantiene la vida en la Tierra es el proceso por el cual se mantiene la vida en la Tierra. Gracias a la reproducción, los seres vivos tienen la capacidad de originar nuevos organismos. Hay dos tipos de reproducciones. La reproducción asexual, que consiste en la generación de nuevos organismos a partir de un solo progenitor. Es decir, no hace falta la presencia de una madre y un padre. Y la reproducción sexual, que es la generación de un nuevo organismo a partir de la unión de las células o gametos. Esto quiere decir que el nuevo ser se forma a partir de la combinación entre el material genético de ambos. Por esto el hijo posee rasgos de los dos progenitores. Bien, bien. Comienza hablando esa primera parte, vamos a desglosar esa pregunta. Lee la primera parte de la pregunta, Valentino, la pregunta, no la respuesta, la pregunta, la primera parte. ¿Qué? La primera parte de la pregunta, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál es la importancia de la reproducción? Bien, eso, la importancia de la reproducción. Primero, si no tuviéramos reproducción, los seres vivos no podrían haber perdurado en el tiempo ni podrían haber evolucionado. Entonces, la reproducción es algo fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra. Sin reproducción, la vida se acabaría. Entonces,
la reproducción es muy importante para que todas las especies puedan permanecer en nuestro planeta. Asegura la permanencia de las especies en el planeta. Esa es la principal importancia que tiene la reproducción en todos los seres vivos. Y la segunda parte de la pregunta. Ahí va. Bueno. ¿Qué tipo de reproducciones existen? Bien, ¿qué tipo de reproducciones existen? A grandes rasgos podemos dividir la reproducción en reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual básicamente necesita de dos individuos, un individuo macho y un individuo hembra que puedan aportar gametos masculinos y femeninos para generar una descendencia. En cambio, la reproducción asexual es aquella reproducción que no necesita de dos individuos, sino que un solo individuo puede generar una descendencia. Se ve mucho en los organismos, hay en organismos pluricelulares también, pero se ve mucho en los organismos unicelulares el tema de la reproducción asexual, ¿no? Donde a partir de una célula se forman dos con la misma carga genética, es decir, con los mismos genes que la célula madre. Bien, ¿estamos hasta ahí la diferencia entre algo sexual y algo asexual? ¿Se entiende la diferencia esa? Bien. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, que hablaba un poquito de esto de la diferencia entre lo sexual y lo asexual, me parece. A ver, ¿cómo es la siguiente pregunta? ¿Alguien la puede leer? Yo. Ya leyó usted. Otro que no se leído. Matías. Yo, profe. Matías. Sí. Matías. De la checa. ¿Sí? Bien. Porque como dice Matías solo, tengo que pensar quiénes son. Bien, Matías, dale. ¿La pregunta? Sí, la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción sexual y asexual? Bien. ¿Quién me puede decir las ventajas de la reproducción tanto sexual como asexual? Ventajas solamente. Yo le dije yo. Emilio. Yo dije primero. Emilio, ya leíste, Maxi. Emilio. De las dos, reproducciones sexual y sexual. Sí, ventajas nomás. Y bueno, las ventajas de la reproducción sexual son: la descendencia es diversa, ya que los individuos proceden de la combinación del ADN de dos individuos distintos. La diversidad facilita la adaptación de las especies ante los cambios ambientales. En la reproducción asexual requiere menos energía, no necesitan encontrar un compañero, la población puede expandirse rápidamente, un mecanismo de defensa funciona mejor para los animales que se quedan en un solo lugar, una extrema falta de diversidad, incapacidad para adaptarse, sobrepoblación y la mutación de ADN es la única posibilidad. Bien, bien, esas son las ventajas de una y de otra. Ya vamos a ver las desventajas, pero las ventajas de la reproducción sexual, por un lado, la principal ventaja que tiene es que este tipo de reproducción genera una variabilidad genética, se llama. Es decir, que haya una gran variación de los distintos genes. ¿Por qué habrá variabilidad genética en la reproducción sexual? ¿Por qué? Hay variación de genes. O más variación que en la sexual. ¿Por qué? Piensen. ¿Por qué habrá mayor variedad de genes en la reproducción sexual que en la asexual? Porque en la sexual solamente necesitas de un solo individuo, en el cambio en la sexual necesitas dos, entonces los genes de las dos especies se mezclan. Muy bien, muy bien. En realidad de los individuos de esa misma especie, muy bien Agustín, se mezcla, se cruzan esos genes. Entonces por eso hay más variabilidad genética, porque hay dos individuos que aportan genes y esos genes se van a mezclar
para el nuevo individuo. Entonces, por eso, por ahí la reproducción sexual en cuanto a la variación de genes es más importante. En cambio, en la otra, en la reproducción asexual, la ventaja que tiene la reproducción asexual, ¿cuál es? Que por ahí hay un menor gasto de energía a la hora de la división celular o a la hora de la formación del nuevo individuo. Y por ahí hay otra particularidad, que es que no necesita encontrarse con un individuo de esa especie, porque ese mismo individuo va a generar un individuo nuevo. Entonces no necesita encontrarse con otro individuo, digamos, de su misma especie. ¿Se entendió las ventajas de una y de la otra? Sí. Sí. Morena, Sí. ¿me hablaste? Ah, pensé que me habías preguntado algo. Bien, vamos a las desventajas ahora. ¿Quién puede leer las desventajas? Valentina, ¿me levantaste la mano o no? Ah, bien. Se levantaba la mano en la cámara. ¿Viste? A ver, Yo, profe. Sofía, dale, sí. Desventajas. Desventajas. Reproducción sexual. Los gametos deben encontrarse para unirse en las parejas biparentales. Sus miembros deben coordinar sus actividades para lograr la fecundación, lo cual consume más tiempo y energía que en la reproducción asexual. Desventajas. Reproducción asexual. Es una escala de tiempo geológica. Las especies asexuales son más propensas a la extinción que las sexuales, dado que se producen clones y la variedad genética es baja. Bien, bueno, es lo mismo que estuvimos explicando recién, pero al revés. ¿Cuál es la desventaja en este caso de la reproducción sexual? La desventaja de la reproducción sexual se relaciona con la ventaja de la asexual, ¿tá? Porque son contrarias. ¿Cuál es la desventaja en este caso de la reproducción sexual que leyó la compañera? Básicamente, así en 3 palabritas, ¿quién me lo puede decir? Ventajas de la reproducción sexual. Perdón, desventajas de la reproducción sexual. Que consume más energía. Bien, consume más energía a la hora de dejar una descendencia. ¿Qué más? Y hay otra cosita más. ¿Qué necesita sí o sí? Ya. Encontrarse, bien. Recién hablábamos que la reproducción asexual tenía la ventaja de que no necesitaba encontrarse con nadie. Bueno, por el contrario, cuando los organismos son sexuados, es decir, que se reproducen sexualmente, esos organismos necesitan encontrarse, sí o sí, y si no se encuentran, no hay reproducción. Entonces, una desventaja podría ser que sí o sí necesita encontrarse con otro organismo de la misma especie. A mí lo me vas a comer con el bostezo. Bien, ¿se entiende? Y por el contrario, la reproducción asexual tiene la desventaja de que no tiene gran variabilidad genética, que era lo que hablábamos hace un rato también. La reproducción asexual, al ser un solo individuo, va a dejar la misma carga, termina siendo un clon, la célula hija o el organismo hijo, termina siendo un clon en cuanto a genes que el organismo padre, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la desventaja de la reproducción asexual, que no hay variabilidad de genes. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, sigamos entonces. Siguiente pregunta, ¿quién me la puede leer? No. Bueno, ¿quién es yo? Catalina. ¿Qué características presenta la reproducción sexual? ¿Qué características tienen los gametos? Bien, vamos a ver. ¿Quién me puede responder eso? Yo lo tengo acá. Bueno,
Dale. A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién puede responder eso? Yo creo. Bueno, Gracias, Moni. Buena semana. Va, me escribió hace rato, capaz que ya no está más. Bien. ¿Quién? No, sí, yo lo dije. Bueno, dale, Emilio, antes que te duermas, dale. ¿Cómo era la pregunta? ¿La 4? La 4, sí. Los primeros organismos que poblaron la Tierra eran unicelulares y se reproducían por medio de división, un mecanismo de reproducción asexual. Más adelante se descubrió otro tipo de reproducción, la reproducción sexual, en la que se requiere el uso de gametos. Los gametos femeninos se llaman óvulos y a los masculinos se les conoce como espermatozoides. Los gametos tienen la capacidad de contener la mitad de los cromosomas del resto de las células del organismo que los originan. Al unirse los gametos se produce la fecundación y se desarrolla el cigoto huevo, con material genético proveniente de ambas células de los progenitores. Bien. Eso. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Básicamente las características de la reproducción sexual es engloba un poco de lo que estuvimos hablando en las últimas clases, ¿no? No solamente en esta clase, sino en las clases anteriores, de que esos gametos que se acuerdan que hablábamos que se dividían o que aparecían luego de un proceso de meiosis, ¿se acuerdan? Que de una célula de 46 se formaban 4 células de 23 cromosomas. Esos gametos, el masculino y el femenino, se van a unir para dar origen a un nuevo individuo. El gameto masculino se llama espermatozoide, el femenino es el óvulo, tienen 23 cromosomas cada uno, es decir, la mitad de la carga genética, son células haploides de 23 cromosomas cada una, que al unirse van a dar origen a un nuevo individuo de 46 cromosomas, es decir, de la suma de los 23 cromosomas de la hembra y de 23 cromosomas de el macho. ¿Tá? Esos 23 y 23 dan origen a un individuo de 46. ¿Estamos hasta acá? Sí. Queda una más, ¿no? Sí. Queda una más. Alguien que no haya Sí, leído profe, yo estoy entendiendo mucho. una o dos. No, que lee, Morales. Lea Quedan Morales. dos. ¿Usted me preguntó? dos quedan. Me dijo que quería leer. No, yo no dije Tengan eso. el lee, Morales. Mentira. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? No. Bueno, bien. No. ¿Quién que no haya leído todavía, alguien que no haya leído, puede leer la pregunta que sigue? Yo, profe. Bueno, dale, Agustín. ¿Por qué es importante la meiosis? Bien. Oh. ¿Por qué es importante la meiosis? Estuvimos hablando en estos días de la meiosis. ¿Por qué es importante? A ver. ¿Por No puedo qué decir nada de lo, profe. es importante la meiosis? No, ya habló usted. A ver. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Por qué es importante la meiosis? Yo, profe. Bueno, dale. La meiosis es una importante fuente de variabilidad en las especies, ya que en la ubicación de los pares homólogos de cromosomas se produce al azar. Esta combinación de material genético puede producir individuos con rasgos diferentes a los de sus padres. Bien, bien. La importancia de la meiosis, como veníamos hablando, es la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque se mezclan en el proceso de meiosis
todas esas cargas genéticas que tienen cada uno de los individuos que realizan la meiosis. Y después, a su vez, esas cargas genéticas que aportan cada uno de los individuos se van a unir cuando se produzca la fecundación. Bien, una más queda. Última pregunta. ¿Quién le puede leer? Alguien que no se le ha ido. A ver. Yo. Milagro, dale. Ahí va. Describir la reproducción biparental y reproducción entre hermafroditas. Bien. Biparental y hermafrodita. A ver quién puede leerlo. Profe, yo quedó, pero yo ya leí igual. Una. Bueno, ¿querés leerlo, Juan? Dale. Las dos leo. ¿Sí? Yo. Ah, perdón, Maya, dale. La reproducción vivípara. No es biparental, es biparental. Biparental. Ah. Bueno, que lo lea el otro. Bueno, dale. Dale, Juan. Y vos lees después la hermafrodita, Maya, si la tenés por ahí. Bueno, la reproducción biparental es un tipo de reproducción sexual. Son dos progenitores genéticamente distintos, uno masculino y otro femenino. Producen descendencia a partir de la unión de sus gametos. Al recibir el aporte de la mitad de los genes de cada uno de los progenitores, los descendientes tendrán un genoma diferente. Bien. Bien. Biparental es lo que veníamos hablando. Tiene que haber dos progenitores. ¿Ah? Dos progenitores. Los dos aportan la mitad de la carga genética para el nuevo individuo. ¿Y qué pasa con la hermafrodita? A ver, ¿qué pasa con los hermafroditas? Ahí la Maya. Maya, ¿la tenés por ahí o no? Sí, Dale. es aquel el reproductivo es mixto y por lo tanto puede generar gametos femeninos y masculinos. Disponen de órganos reproductores femeninos y masculinos y se reproducen a través del apareamiento. Apareamiento, bueno, dale, bien. Bueno, bien. Tienen los hermafroditas. Sí, Juan. Tengo algo distinto. Bueno, a ver, léelo y después explicamos todo, dale. Los individuos que poseen tanto órganos femeninos como masculinos se llaman hermafroditas. En algunas especies, los hermafroditas se autofecundan, pero en la mayoría de los casos los gametos femeninos de un individuo se cruzan con los masculinos de otro de la misma especie. Una ventaja de este tipo de organismos es que ambos individuos producen huevos, de modo que se duplica la posibilidad de dejar descendencia. De dejar descendencia. Bueno, bien. Los organismos hermafroditas básicamente son aquellos individuos, digamos, que presentan tanto órganos reproductores, órganos sexuales masculinos y femeninos, es decir, que pueden producir tanto gametos masculinos como gametos femeninos. Estos individuos pueden o bien autofecundarse, es decir, que pueden utilizar sus mismos gametos, tanto masculinos como femeninos, para formar un nuevo individuo, o bien fecundarse con otro individuo de su misma especie y aportar cada uno de esos individuos a alguno de los gametos, o masculinos o femeninos. Es importante la variabilidad genética, siempre decimos que es importante, y por eso por ahí es más común que este tipo de individuos se crucen entre individuos, más allá de que tengan
los dos órganos sexuales se cruzan entre ellos lo mismo. ¿Está? Bien. Hasta acá lo que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿no es cierto? No quedó más nada. No queda más Bien. nada. Bueno, después de esta introducción de la reproducción sexual y la reproducción asexual, vamos a comenzar a trabajar con la reproducción en los animales primero y después en algo de las plantas. La semana que viene, o sea, esta semana, ahora más tarde, a las 5 más o menos, siempre les subo la actividad yo de la semana, le voy a dar para que puedan realizar la actividad de esta semana, que va a estar relacionada a la reproducción de los animales. El lunes que viene es feriado, entonces no vamos a tener la videollamada. Voy a respetar que es día feriado, no vamos a tener la videollamada. Entonces, sí les voy a dar una actividad, no el lunes, sino se la voy a mandar el martes. Les voy a dar una actividad para la semana que viene, pero no vamos a tener videollamada. Y el otro lunes vamos a explicar la actividad de esta semana y la de la semana que viene. ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos como a unir las dos actividades, vamos a explicarlas juntas en una videollamada así. Bien, les pido que sigamos, así como estamos hasta ahora, que sigamos entrando a la videoclase, que sigamos haciendo las actividades. La mayoría me quedan muy poquitos de entregar, entréguenme lo que falta, porque si no ahora se les va a acumular con la actividad de esta semana. Entonces, entréguenme los que faltan. Bien, otra cosa. Mañana, recuerden, si hay alguien que le quedó alguna duda, a las 11 está la clase de consulta, por cualquier cosa. Si no, no es necesario que entren.